Bienvenidos a otro vídeo de CSmart. En este vídeo vamos a hablar de la configuración de los productos inteligentes CSmart en la aplicación Smart Life. Este vídeo es muy importante ya que a través de las configuraciones en la aplicación podemos alcanzar todas las funcionalidades que nos ofrecen los productos inteligentes CSmart. Pues para empezar, para acceder a las configuraciones de los productos tenemos que abrir la aplicación, entrar a un producto. En la izquierda superior derecha vamos a ver una especie de bolígrafo y pinchamos ahí. Y aquí vamos a ver el menú donde nos vienen las diferentes posibilidades de configuración. En general, las configuraciones se dividen principalmente en dos tipos: las generales, que lo tienen todos los productos, y las específicas. Dependiendo de qué productos tendrán sus configuraciones específicas, que vamos a verlo un poquitín más tarde. Por ejemplo, estamos con la bombilla derecha, ¿vale? Y vamos a empezar desde arriba abajo. Si pinchamos al principio podemos cambiar aquí el icono del producto, incluso la ubicación, donde esté ubicado en nuestra casa para nuestra gestión. Podemos cambiar la habitación y lo más importante es el nombre, que podemos modificar el nombre para uno, nuestro reconocimiento, y dos, el reconocimiento de las diferentes asistentes virtuales como Alexa o Google Home. Vamos a hacer una prueba. Alexa, apaga bombilla derecha. Y lo apaga. Entonces, si le cambiamos el nombre, por ejemplo, vamos a llamarle sillón, por ejemplo, ¿no? Ok, le damos a confirmar y una vez confirmado, Alexa, sillón color azul. Y vemos cómo ya ha cambiado el nombre y evidentemente el nombre anterior ya no procede. Bajando por aquí vamos a ver la información del equipo, ¿vale? Son un par de IDs virtuales. Normalmente para el usuario final nunca lo van a necesitar, para nosotros sí nos sirve, pero que sepáis que está ahí. También, dependiendo del producto, podemos encontrarlo dónde está ubicado, en qué escenarios y automatizaciones. Otro punto importante de aquí es que nos dice con qué terceros asistentes virtuales es compatible, en este caso pues Alexa, Google Home y luego otros. Si pinchamos dentro nos dice la forma de vincularnos con Alexa, Google Home. Tenemos vídeos específicos sobre ello y por lo tanto en este lo vamos a obviar. Luego también podemos activar, si queda fuera de línea el producto durante un tiempo, pues que nos mande un aviso. Imagina, ¿qué es quedarse fuera de línea? Pues quedarse sin wifi o quedarse sin fuente eléctrica. Entonces, bueno, la aplicación nos avisa. Podremos desactivarlo también. Otro punto es bastante importante, que es el compartir el producto. Os diréis, ¿cómo se comparte el producto? Bueno, dos personas tienen que tener la aplicación Smart Life. Entonces tú cuando le das a compartir, le das y le pones su cuenta y recibirá el mensaje, le das a aceptar y ya está compartido. El siguiente punto, no vamos a ver crear grupos, que lo vamos a ver más tarde, preguntas y comentarios, bueno, pues si tenemos algunas dudas, ¿vale? Podemos verlo aquí dentro. También otro punto muy importante es añadir la pantalla del hogar. ¿Qué quiere decir esto? Esto lo que quiere decir es sacar el producto al escritorio. Vamos a verle, le damos aquí a añadir, ¿vale? Pues se llama un sillón, por ejemplo, ¿no? Le añadimos. ¿Qué pasa? Nos aparece aquí un producto nuevo, vemos aquí un icono nuevo, como si fuese una aplicación. Lo dejamos aquí, por ejemplo. ¿Y qué pasa? Una vez que tenemos aquí y si le pinchamos, accedemos directamente a este producto, ¿vale? Entonces puede ser interesante por si tenemos un producto recurrente que usemos mucho y nos interesa acceder directamente, pues es como un acceso directo al producto. Volviendo a las configuraciones, vamos a ver la versión del firmware, que muchas veces se actualizan automáticamente cuando hay actualizaciones disponibles, y si no, pues lo podemos actualizar aquí. Y el último punto general sería eliminar equipo. Existen dos formas: el desenlazar normal o el restablecerlo de fábrica. Por ejemplo, si lo desenlazamos un producto y luego lo conectamos de nuevo, mantiene su nombre que habíamos corregido, y si lo reseteamos de fábrica, pues traerá el nombre que se le asignó de fábrica cuando se produjo el producto. Entonces, esas son las configuraciones generales. De las configuraciones específicas, vamos a destacar lo más importante es el crear grupo, lo que dejamos antes sin hablar. ¿Qué es el crear grupo? Pues coger varios productos que tienen características similares, vamos a hacer
estas dos bombillas, lo confirmamos, ¿vale? Digamos, pues sillón grupo, cuando configuramos lo que pasa es, vamos a echar para atrás, podemos ver que se ha creado otro nuevo producto aquí, el primero, que tiene estas dos barritas del centro, que quiere decir que es un grupo. Podemos encender, apagar, y entonces, como el grupo está formado por estos dos productos, entonces, bueno, se apagan los dos. Podemos encenderlo, poner los dos en frío, subir la intensidad, poner color caliente, cambiar de color en rojo, en azul, en verde. Podemos hacer, bueno, todo, pero con un grupo. Podemos hacer un grupo de 5, 10, 20 bombillas, porque si es necesario. Y aquí también podríamos compartir el grupo. Otro producto que tiene muchas configuraciones específicas son las cámaras. Vamos a ver esta cámara que tenemos delante. Podemos ver muchas configuraciones generales, pero también vamos a ver algunas configuraciones como ajustes básicos, ¿vale? En este caso podemos dar la vuelta a la imagen. Vamos a verlo. Aquí está dada la vuelta. Vamos a volverlo normal otra vez. También podríamos activar un sensor de sonido o de movimiento, ¿vale? Vamos a activar ambos y podemos ajustar el nivel de sensibilidad o incluso de sonido, y también podemos programar para que se active o se desactive esos sensores de movimiento y de sonido. Vamos a hacer una prueba y si hablamos un poco más alto nos ha detectado el sonido directamente porque está en baja sensibilidad. Y también vamos a probar el sensor de movimiento. Vamos a pasar la mano por delante. Y la cámara también ha detectado el movimiento. Volviendo a los ajustes, vamos a apagarlo porque luego nos va a estar molestando. También tenemos algunos almacenamientos en las nubes o avisos por SMS. Dependiendo de qué producto, pues tenemos unos servicios u otros que podemos adquirir directamente dentro de la aplicación, pero eso ya es a terceros, ¿vale? Volviendo, también tenemos preguntas frecuentes, compartir equipo, añadir la pantalla de inicio para poder acceder al producto directamente, como hemos visto antes. Muy importante esta funcionalidad si nos interesa. Y por ejemplo, vamos a volver y ver otros productos más interesantes para ver qué configuraciones tiene. Por ejemplo, robot de limpieza. Tiene su formato y luego vamos a ver, como vemos, tiene solo configuraciones normales, ¿vale? También tiene crear grupo. También vamos a echar un vistazo, por ejemplo, al sensor, también configuraciones básicas. Y que podríamos ver, por ejemplo, una cerradura inteligente. Podríamos pensar que tiene configuraciones muy especiales, pero también son básicas. Lo que sí que es muy potente la aplicación en sí, no la configuración, porque no hay mucho más que hacer ahí. O incluso vamos a ver el gateway para los diferentes sensores. Vemos aquí también configuraciones bastante sencillas. Pues nada más, esto sería todo, y si os gusta tener una casa inteligente y os interesa comprar nuestros productos, pues podrías hacerlo a través de nuestra página web siesmart.es o por Amazon, y abajo dejamos todos los links de interés como siempre, y nos vemos en el próximo vídeo.